Dios le bendiga a todos. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio estar en este su canal Incógnitas de la Biblia. En esta ocasión, como siempre, traigo un contenido súper interesante, un contenido en el cual normalmente no se habla en el evangelio tradicional. Y hoy quiero hablar sobre los niveles de interpretación. Esto es algo que trae mucha controversia, muchas situaciones, porque en los diferentes grupos religiosos, normalmente cada grupo interpreta la palabra conforme al tipo de doctrina que ha recibido. Cada grupo resalta más algún punto bíblico. Cada grupo realmente defiende la doctrina conforme a lo que le han enseñado. Y cuando yo he venido analizando, me he dado cuenta que inclusive las cosas que nosotros comemos como alimentos tienen y están relacionados con el tipo de cultura. Me explico. Si nosotros hubiéramos nacido en Japón, en China, en un país de eso occidental, nosotros realmente comiéramos o ingiriéramos otro tipo de alimentos. Así pasa con las creencias religiosas. Cuando nosotros nacemos, dependiendo de donde nazcamos, recibimos realmente ese tipo de enseñanza. Y hoy quiero hablar sobre algo muy importante, que son los niveles de interpretación. Quiero concentrarme desde el punto de vista judío realmente. Aquí dice, tengo unas anotaciones para llevar un orden sobre las cosas que voy a tratar. Aquí dice, en el mundo judío hay 4 niveles de interpretación de la palabra divina. Y esto es algo muy importante, porque dependiendo nosotros interpretemos la palabra, es que realmente nosotros vamos a saber cómo vamos a asimilar lo que nosotros realmente leemos. Y esta es una de las cosas que trae más controversia, porque los grupos religiosos de uno a otro se están contradiciendo, habiendo una sola palabra, habiendo una sola Biblia, se están contradiciendo. Hay algunos que dicen que tienen la verdad, otros dicen que son ellos. Y no solamente en los diferentes grupos religiosos, cuando nosotros vemos, por ejemplo, personas de una misma congregación, piensan diferente en muchos puntos bíblicos. Yo conozco gente que tiene un criterio sobre algunos puntos bíblicos y yo también personalmente es posible que tenga otro criterio. Entonces, esto depende realmente de muchos factores. Quédese hasta el final para que usted pueda entender todas las cosas que voy a expresar en este video. En el mundo judío, tomé la cultura judía porque de ahí es que viene todo prácticamente. Y la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Entonces es importante analizar esta cultura, cómo ellos creen, qué ellos piensan, cómo interpretan, para nosotros estar más aproximado a la interpretación más acertada de la palabra, por decirlo así. En el mundo judío hay 4 niveles de interpretación y lo voy a ir mencionando. A medida que lo vaya mencionando, voy a ir hablando sobre este tipo de nivel de interpretación. Normalmente en el evangelio tradicional, en las religiones tradicionales, se interpreta la palabra bajo el primer nivel de interpretación judío. Yo lo puse en este orden, pero puede estar en cualquier orden, que es el nivel Pecha. Ojo, primer nivel de interpretación a nivel judío, nivel Pecha. El nivel Pecha es el nivel literal. Como decimos en términos literales, así es. O sea, cuando nosotros leemos un texto y lo interpretamos literal, lo estamos interpretando realmente con punto y coma, exactamente como es. No estamos haciendo interpretaciones más no. Cuando hablamos de este nivel, estamos hablando del nivel literal. Y la mayoría de las religiones, la mayoría de los grupos religiosos,
suele interpretar la palabra bajo este nivel de interpretación. El pecha es el nivel literal. Como dice en términos literales, así es. Ese tipo de nivel. Otro punto a aclarar es que en este nivel, dice acá, entender literalmente significa comprender algo tal y como se expresa, sin exageraciones ni figuras retóricas. Aquí si usted lee un texto, usted va a entender exactamente conforme a lo que el texto dice. Usted no va a entender ni más ni menos, se va a poner a suponer que lo que se quiso decir ahí fue tal cosa, nada de eso. Y este es uno de los niveles en que realmente muchos grupos interpretan la palabra. Y cuando interpretan en estos niveles, hay gente que cuando tú mencionas una palabra que en términos literal no está en la Biblia, ya ellos dicen que esto es antibíblico. Sin embargo, hay muchos términos que se usan en la palabra que realmente no están literalmente en la palabra y nadie dice que es antibíblico. Por ejemplo, está el término Trinidad. Cuando usted lo busca en la Biblia, este término realmente no existe. Existe el término deidad, refiriéndose al Padre, refiriéndose al Hijo y refiriéndose al Espíritu Santo. Pero en los grupos religiosos suele llamar como Trinidad. Y este término nadie dice que es antibíblico. Pero este término realmente no está de manera literal en la palabra. Ahora, el término no está, pero sí la Biblia habla de esta parte. Pero este no es el tema. Aquí dice, la palabra literal se usa para describir algo que se corresponde con el lenguaje que se usa para describirlo. Y este es el nivel que normalmente casi todos utilizamos, el nivel literal. Y hay gente que cuando tú le mencionas algo y ellos entienden que no está a nivel literal en la palabra, ellos dicen que esto es antibíblico. Hay una diferencia entre algo que es bíblico, si está o no en la palabra en términos literales, y algo que es antibíblico, que va en contra de lo que la Biblia dice. Estos son dos cosas realmente diferentes. Hay términos, por ejemplo, que no están directamente en la palabra, pero sí está el concepto en la Biblia, como el término que acabé de decir de Trinidad. La Biblia no tiene la palabra Trinidad, pero sí tiene la palabra deidad, refiriéndose al Padre, refiriéndose al Hijo y refiriéndose al Espíritu Santo. Pero en este nivel, pecha, es prácticamente el nivel literal. Así como exactamente usted lee, así usted interpreta. Pecha, nivel literal. Vamos al próximo nivel. Nivel remes. Este es un nivel que hace una alusión, referencia o mención. La alusión del término alucio, retoso, juego, es una figura retórica que hace referencia o representa a personas, lugares, eventos, obras literarias, mitos u obras de arte, pero de manera indirecta o por implicación. Aquí cuando se habla de figuras retóricas, esto es prácticamente algo que utilicen en obras literarias, mitos, eventos, lugares, como dice la definición, dice acá, una obra retórica es un recurso lingüístico que se usa para crear un significado alternativo o para dar énfasis a un concepto. También se le conoce como figura literaria o figura de estilo. Dice acá, las figuras retóricas se utilizan para hacer que el lenguaje sea más creativo. Este es el objetivo de la figura retórica. Expresivo o persuasivo. Se pueden encontrar en la literatura, la publicidad, los discursos y en la vida cotidiana. Acá cuando se habla de una figura retórica, el objetivo es hacer algo más creativo, hacer algo más persuasivo, darle un énfasis. Y se usa lo que es el nivel remes acá en los niveles de interpretación. Cuando vamos al próximo nivel, que es el nivel dras, que es donde se puede ver como una exégesis, explicación o interpretación. Aquí dice, llamamos exégesis
aquel análisis del texto bíblico destinado a descubrir lo que quería decir el autor a sus contemporáneos, y hermenéutica a lo que el mismo texto nos dice hoy a nosotros en un contexto distinto y en un lenguaje comprensible al hombre moderno. Me explico. Aquí el nivel Drash, que es uno de los niveles de interpretación desde el punto de vista judío, ese nivel donde se toma en cuenta como si fuera un tipo de exégesis, pero la exégesis tiene un detalle, que la exégesis tú tienes formas de interpretarla. Por ejemplo, cuando tú lees algún texto, tú analizas a nivel de exégesis qué quería decir a los contemporáneos en ese momento, en el momento en que se escribió ese texto, pero también cuando tú lo ves a nivel de hermenéutica, tú traes la interpretación de ese texto a la actualidad, a los tiempos modernos. O sea, ¿qué significa eso ahora? Porque hubieron cosas que pasaron en la antigüedad que obviamente tú no las puedes traer a este contexto porque no aplican. Hubo un hombre que estaba recogiendo leña en el día de reposo. A este hombre lo agarraron, a este hombre lo llevaron ante Moisés. Moisés no sabía qué había que hacer en este caso. Oró a Dios y Dios le dijo que este hombre había que apedrearlo. Lo sacaron afuera y lo apedrearon. Hoy no se puede hacer eso. Hoy porque una gente fornique no se le puede entrar a pedrar. Tampoco. Como querían hacer con la mujer adúltera que llevaron donde Jesús. O sea, las leyes van transicionando a través del tiempo. ¿Por qué estos textos están allí? Para que nosotros veamos cómo funcionaban las leyes en ese tiempo y cómo funcionan las leyes ahora. Entonces el nivel Drash, a nivel de la cultura judía, es para que nosotros veamos y para que nosotros interpretemos cómo, cuando leemos un texto, por ejemplo, cómo nosotros podemos ver ese texto en aquel tiempo, en el tiempo contemporáneo, cuando se escribió ese texto, y cómo lo podemos interpretar en el día de hoy. Porque aunque usted no lo quiera reconocer, las leyes divinas van transicionando. Antes, cuando se pecaba, había que hacer una, una serie de ritos, había que ofrecer sacrificios, y ya después que Jesús murió, la Biblia dice que el velo se rasgó y todos tenemos acceso al lugar santo. O sea, nosotros ya tenemos acceso a pedirle a Dios de manera directa, ya no tenemos que hacer sacrificio. Y esto significa que todo esto ha cambiado. Y aquí tenemos el próximo nivel, que es el nivel Sot, que es el nivel secreto. Lo que no se ve a simple vista, lo que está oculto, lo que está codificado. Este es el nivel Sot. Este es el nivel estudiado por los judíos. O sea, cuando los judíos leen la palabra, los judíos se concentran en este nivel de interpretación. Como ya les he mencionado, los diferentes niveles, el nivel Pecha, que es el nivel literal, el nivel Remes, que es una alusión, una referencia, el nivel Drash, que se toma como una exégesis del texto que se lee, y el nivel Sot, que es el nivel secreto, lo que no se ve a simple vista, lo oculto, lo que está codificado, lo que está en incógnita. Este es el nivel Sot, este es el nivel en el que realmente los judíos se especializan cuando van a interpretar la palabra divina. Aquí, por ejemplo, la definición de algo secreto es que no se mantiene oculto y se reserva algo que se mantiene oculto y que se reserva para un grupo de personas. También podría ser algo que se guarda y no se comparte con los demás. Algo que se mantiene en reserva y no se da a conocer. O sea, algo secreto. Algo en el que tiene acceso algunos. Hay muchos que hablan que hay muchos que están iniciados, que tienen un nivel elevado de conciencia y que esta gente pueden interpretar al nivel Sot, al nivel secreto, para comprender qué se quiso decir detrás de la parte literal cuando se lee. También tenemos la parte oculto, que es algo que no se puede ver, sentir o conocer, algo que no tiene explicación, algo que no está al alcance de los que no están iniciados, o sea, de los que tienen un alto nivel de conciencia. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tienen que ver todos estos niveles? Porque cuando yo leo la palabra, conforme a lo que el Espíritu me transmite, es lo que yo entiendo.
Y recuérdense que la Biblia dice que Dios entrega a cada uno conforme a su capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, por ejemplo, que predique la palabra, de un texto puede sacar un mensaje, pero otra persona que predique la palabra de ese mismo texto puede sacar otro mensaje. O sea, de un texto bíblico se pueden sacar inmensidades de mensajes diferentes tomando el mismo texto bíblico. ¿Dónde reside la diferencia? En la manera en que tú veas la realidad cuando tú lees ese texto, cómo tú te enfocas, cómo tú ves, cómo tú analizas. Tu nivel de capacidad también influye. Entonces esto es algo muy importante que tenemos que tomar muy en cuenta. Por ejemplo, acá voy a leer un texto bíblico y vamos a ver diferentes formas de interpretar ese texto. Voy a leer un texto que es muy conocido, un texto que hay mucha gente que lo toma de manera literal y piensa que esto es directamente así. Voy a leer, por ejemplo, el libro de Mateo en su capítulo 19, del verso 23 al verso 25. Si usted tiene Biblia, puede buscar en su Biblia. El libro de Mateo, capítulo 19, del verso 23 al verso 25. Miren lo que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Este es un texto muy conocido y mucha gente cree que cuando Jesús hablaba que era más difícil entrar un rico al reino de los cielos y que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Prácticamente es algo imposible entonces que un rico entre al reino de los cielos. Mi pregunta ¿es pecado la riqueza? ¿Es pecado tener dinero? ¿Es pecado estar bendecido a nivel financiero? ¿Es pecado tener empresa, tener negocio, tener dinero en las cuentas de banco? Obviamente esto no es pecado, porque mucha gente se agarra del texto que dice: y las raíces de los grandes males es el amor al dinero. Y por eso hay muchos creyentes que lamentablemente se mantienen en miseria. Porque ellos dicen: a mí solamente me interesa buscar a Dios, a mí no me interesa el dinero. Ok, a usted le interesa buscar a Dios, pues a mí me interesa buscar a Dios y también me interesa el dinero. Porque todo lo que hacemos en este plano terrenal está relacionado con el dinero. Si tú vas a un supermercado, tú no puedes decir: oye, yo soy un siervo de Dios, lléname ese carrito ahí. Usted tiene que tener dinero para usted pagar. Si usted va al médico por alguna situación, usted tiene que tener dinero para pagar. Si usted va a una tienda a comprar algún artículo, algo que usted necesita dinero para pagar. Y todo lo que se hace desde el punto de vista terrenal, usted necesita dinero. Esto no quiere decir que el dinero esté por encima de Dios, porque el dinero es una materia prima. Usted pone, por ejemplo, un maletín lleno de dinero y lo pone al lado suyo, usted no hace nada y el dinero no hace nada. El que hace usted con el dinero. Entonces cuando ese texto dice: y las raíces de los grandes males es el amor al dinero, o sea, el problema no está en el dinero, sino está en el corazón del hombre. Pero hay muchos creyentes que, como lo leen literal, el amor al dinero, ellos entienden que es el dinero. Y por eso ellos no desean dinero. Y al no desear dinero, no buscan la forma de obtener dinero para suplir sus necesidades. Y hay creyentes que es penoso, andan dando pena, amado. Siempre están en batalla, siempre están en lucha. Pues si el dinero no te interesa, entonces yo no sé cómo Dios te va a bendecir. Aunque las bendiciones no son solamente dinero, está en salud es una bendición. Pero hay más cosas a través de las cuales Dios te puede bendecir que están correlacionadas con el dinero. Y viendo este texto, aquí hay diferentes formas de interpretar ese texto. Voy a leer el texto nuevamente. Mateo 19, del verso 23 al verso 25. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos.
Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, o sea, un camello pasar por el ojo, esto es imposible, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, entonces, ¿quién puede ser salvo? Porque si una gente busca a Dios y tiene dinero, entonces se le va a impedir entrar en el reino. No se le puede impedir, amado. Vamos a ver la forma en que eso se puede interpretar. Explicación número 1 de Mateo 19 del 23 al 25. Miren lo que dice acá. Está basada en una especie de portezuela que solía hacerse a la par de la puerta principal de una ciudad. O sea, había una puerta grande en la entrada de la ciudad y había una puerta pequeña. Y a esa puerta pequeña es que se entiende que se le llamaba ojo de aguja. A esta portezuela se le llamaba el ojo de una aguja. Pero aquí yo investigando, dice que no hay evidencia arqueológica que citan esta puerta en Jerusalén. Pero, aunque no hay evidencia arqueológica, porque hay muchas cosas de las cuales no hay evidencia, hay cosas que no voy a mencionar acá para no desviarme del tema, pero se cree que habían unas puertas grandes en la entrada de las ciudades y había otra puerta adentro de esa puerta, y esta puerta se le llamaba el ojo de una aguja, y que cuando Jesús habló sobre esto, se refería a esa puerta, no se refería a una aguja con la que normalmente cosemos, porque es imposible que un camello entre por ahí. O sea, él decía que era más fácil un camello entrar por ahí que un rico al reino de los cielos. Ni un camello puede entrar por ahí, eso es imposible, amado. Por ahí no puede entrar nada, prácticamente. Por el ojo de una aguja, de las agujas literal que se utilizan para coser, lo que puede entrar es una hebra de hilo. Tú agarras 4 o 5 hebras de hilo y la juntas, y ni eso puede entrar por el ojo de una aguja. Entonces, lo que se interpreta acá era que era una puerta, y a esta puerta tenía otra pequeña puerta, y a esa puerta se le llamaba el ojo de una aguja. Este es un tipo de interpretación. Vámonos a la otra explicación. Interpretación número 2, mírenlo aquí. Dice, se sugiere es que Jesús no dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, sino que es más fácil pasar un cordón de cuerda delgado por el ojo de una aguja. Esta afirmación está basada en el hecho de que la palabra griega que aparece aquí y se traduce como camellos es camelos, pero que se piensa que Jesús no usó esta palabra sino camilos, la cual se traduce como cuerda. Y por eso se entiende esta otra explicación realmente. Que Jesús no se refería a el ojo de una aguja en la primera explicación, sino que se refería a la portezuela. Y en la segunda explicación, dicen que Jesús no dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, sino que es más fácil pasar un cordón de cuerda delgado por el ojo de una aguja. Y con las interpretaciones esto ha variado. Esta afirmación está basada en el hecho de que la palabra griega que aparece aquí y se traduce como camellos, a nivel griego es camelos, pero se piensa que Jesús no usaba esta palabra sino camilos, la cual se traduce como cuerda. Entonces se entiende que Jesús no quiso decir, hablando de un camello, literal, de un animal que es el camello, y hablando del ojo de una aguja que se utiliza para coser. Pero aquí en la explicación número 3, que es una de las explicaciones más razonables, dice, la suposición más lógica es la tercera, la cual dice que la palabra que Jesús son una hipérbole, la cual es una figura literaria que tiene un objetivo de exagerar una situación con el fin de recalcar una realidad. O sea, cuando Jesús dijo que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, se entiende que esto es una hipérbole. O sea, es una figura literaria que tiene como objetivo exagerar una situación con el fin de recalcar una realidad. O sea, Jesús utilizó una hipérbole exagerando esa situación porque es bastante difícil que un camello todavía entre para hacerle entender la realidad, que era difícil. Y utilizó esta palabra de manera textual. Entonces, cuando nosotros vemos, aquí hay diferentes niveles de interpretación. Utilizamos un texto simple, porque hay otros textos que son más complejos, que conllevan una explicación mucho más rigurosa.
Pero todo esto está relacionado con los diferentes niveles de interpretación. Otras referencias podrían ser Mateo capítulo 11, verso 28. Miren lo que dice aquí. Es un texto muy conocido que la gente ya sabe. Venid a mí todo lo que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De manera literal dice, venid a mí todo lo que estéis trabajados y cargados. O sea, una gente que tenga algo encima. Y yo os haré descansar. O sea, si tú vienes con algo encima, yo te lo voy a quitar y lo voy a poner en otro lugar o lo voy a poner en algún sitio que tú no tengas esa carga. Eso es lo que dice ahí de manera literal. Pero viendo otras interpretaciones, no está hablando de una carga física, sino de una carga emocional, problemas, dificultades, luchas, pruebas que tú tengas. Y que cuando tú llegues a Jesús, o sea, cuando tú lo aceptes, tú tengas un descanso y que Él se encargue de darte la solución a los problemas. Mira, esta es otra interpretación. Y si vemos otro texto, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si yo agarro esto de manera literal, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea que el Señor se va a presentar en la puerta de tu casa, en la puerta física y te va a llamar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, tú tienes que oírlo y abrir la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como el Señor, la Biblia dice que Dios Espíritu va a cenar contigo. Obviamente aquí hay otro tipo de interpretación. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, que cuando tú escuches que Dios te llama, de la forma en que te llama, porque Dios llama de muchas formas, como Él lo quiere hacer, tú abras la puerta. Por esa puerta, no es la puerta física, es la puerta del corazón. Dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso es cuando tú aceptas al Señor. Ya el Señor, tú te fusionas con Él, es parte de ti. Miren cómo uno puede ir interpretando. Vamos a ver otro texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno que no quiere trabajar, tampoco coma. Hay gente que agarra este texto de manera literal. Y si algún hermano en la fe, por algún motivo se ha quedado sin trabajo, ellos le aplican este texto. El 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces tú no puedes agarrar un hermano que está sin trabajo por la situación que se le haya presentado. Míralo aquí, hermano. Si usted no trabaja, no come entonces. Porque tú no sabes por qué ese hermano está sin trabajo. Pero, ¿cuándo se dijo esto? Esto se dijo cuando Jesús ascendió y le presentaron este problema a Pablo. Hubieron un grupo de creyentes que dejaron de trabajar, que se quedaron esperando a Jesús, porque Jesús dijo que volvía pronto. Y ellos lo entendieron de manera literal, que iba a volver en un rato. Y dejaron de trabajar y se dedicaron a orar, a esperar a Jesús. Pero hubo un grupo de hermanos que se dedicó a orar, pero también continuó trabajando de manera secular. Entonces, los que trabajaban tenían que mantenerse ellos y mantener a los que no trabajaban. Y de ahí viene esta situación que le presentaron a Pablo en la iglesia. Entonces Pablo dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. En ese caso en específico. Como hay un texto por ahí también, en donde habla que las mujeres no pueden pastorear, ni que se le es permitido hablar en la iglesia. Pero cuando tú analizas ese texto, se está hablando de iglesias en específico por problemas que estaban pasando en ese tiempo. Bueno, yo te voy a dejar en la descripción de este video, te voy a dejar el link sobre el video que yo hice, si la mujer puede pastorear. Estos son los diferentes niveles de interpretación, espero que esto se haya comprendido. Hay gente que continúa interpretando literal, hay gente que nadie lo saca de que esta palabra la Biblia no lo dice, y eso hay que entenderlo, amado, porque hay diferentes niveles y en todas las áreas, en todos los terrenos, independientemente del área que sea, siempre va a haber niveles. Si este video te ha gustado, y si no te ha gustado también, pon tu comentario con respeto, con altura.
pon tu opinión en la caja de comentarios. También si no te has suscrito al canal, suscríbete. Activa la campanita para que también puedas recibir todas las notificaciones. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios lo permite. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.